Quiero leer con ustedes, queridos hermanos, 3 escrituras que nos hablan o nos recuerdan en cuanto a nuestra redención. Y vamos a comenzar en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quiero que subrayemos en nuestro corazón, en nuestra mente, la expresión porque habéis sido comprados por precio. Y ahora en el capítulo 7, el capítulo siguiente, en el versículo 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Y por último, por favor, en la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 1 y el verso 17. Leamos desde el 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hasta aquí esperamos la bendición del Señor sobre la lectura de su santa palabra. Amén. Estoy pensando qué efectos tiene o debe tener en la vida del creyente saber que no somos nuestros. Nuestro hermano Guillermo usó reiteradas veces en su intervención la expresión servir al Señor. Y cuando ocurre esa palabra en nuestra Biblia, tiene que ver con el servicio de un esclavo a su dueño. En la primera conferencia que tuve el privilegio de asistir, Puerto Cabello, diciembre 1991. Había creído el 22 de noviembre y tuve el privilegio de asistir por primera vez a esa conferencia. Y recuerdo en esa conferencia, por primera vez, todo era nuevo para mí. Yo era un muchachito de 16 años, caleño. Hasta ese momento no había usado medias sino para jugar al fútbol. Y me iba al culto, procuraba ir vestido formal pero sin medias. No me había acostumbrado. Ya uso medias, gracias al Señor. Pero recuerdo que en esa conferencia estaba don José Milne. No sé si fue la última vez que él vino a Venezuela. Un siervo del Señor del Canadá, bastante anciano. Y él leyó aquella tarde en el ministerio sobre la
victoria de David sobre Goliat. Y él habló de aquella batalla, de aquel pastor, y cómo aquel pastor tuvo una victoria sobre aquel paladín. Y me llamó la atención la manera como él lo aplicó. Él hablaba de la victoria de David sobre Goliat como la victoria de Cristo sobre la cruz, en la cruz, sobre todos sus enemigos. Y él ilustraba la actitud de Jonatán. Cuando David volvía con la cabeza de aquel gigante, Jonatán le entregó su capa y le dio su espada. Y él en su ministerio resaltaba, no habían espadas en Israel. Él estaba dando su dignidad a el que había vencido. Y le estaba dando lo más precioso que tenía, la espada, a David. Y él lo aplicó a la consagración. Él decía, joven, querido creyente, conságrese a su Señor. Y hermanos, estoy pensando en qué efectos debe causar en el creyente saber que ya no somos nuestros. Que hubo uno que en la cruz, en la cruel y cruenta cruz, sobre aquella cruz obtuvo la victoria. Y que con su preciosa sangre nos ha redimido, nos ha comprado. Ahora, esa palabra redimir es una palabra que cuando uno llega a los caminos del Señor, la escucha continuamente, aunque no entiende el sentido. En el primer siglo, en algunas plazas de las principales ciudades se vendían esclavos. Esas plazas se llamaban ágoras. Y una persona podía llevar el precio del esclavo y pagar para comprar el esclavo. A eso se le llamaba redimir, al negocio de la compra. Algunas veces alguno que compraba un esclavo lo compraba para su servicio. Hermanos, y hablo a mis hermanos jóvenes en la fe. El Señor nos ha comprado del mercado de los esclavos. Estábamos cautivos por un amo cruel. Un amo cruel que a sus presos nunca abrió la cárcel. Este bendito Salvador llevó cautiva la cautividad. Él tomó los cautivos, los libertó. En el lenguaje de Pablo escribiendo a los Efesios capítulo 4. Y ha dado dones a los hombres. Pero hermanos, Él nos ha redimido, nos compró con su sangre preciosa. Pero otras ocasiones, el que compraba a un esclavo le daba el privilegio de quedar libre. No lo compraba para su uso, sino que lo libertaba. Es llamativo que en el Nuevo Testamento se usa la palabra redimir en los dos sentidos. El Señor nos compró para su uso. Como hemos escuchado, para servirle. Pero el Señor nos compró para libertarnos.
Y pienso en aquel ciego Bartimeo, junto al camino mendigando, necesitado. Y aquel día se encontró con aquel bendito Salvador que le devolvió la vista y le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Pero la respuesta de aquel ciego fue, y seguía a Jesús en el camino. Hermanos, este bendito Salvador nos ha salvado. Nos ha dado la libertad. Pero usted y yo no usamos la libertad para hacer lo que queremos, ¿verdad? Otra cosa que llama la atención es que en la palabra de Dios habían dos maneras de redimir. Una manera de redimir era por poder. Como Génesis capítulo 14, cuando Lot ha sido hecho cautivo por aquella confederación de reyes, y Abraham arma a sus siervos, les dota de armas y sale para redimir a Lot. Y libró una batalla contra aquella confederación de reyes y redimió a Lot. Eso también lo vemos en la nación de Israel. La Biblia dice que Dios redimió a Israel de Egipto. Y allí redimir tiene que ver con lo que Dios hizo poderosamente para librarlos del yugo de la esclavitud en Egipto. De manera que una forma de redimir era con poder. Como dice la palabra de Dios, con brazo fuerte y mano extendida, Dios redimió. Pero la otra manera de redimir era pagando un precio. Y ninguno de nosotros podíamos pagarlo. No había ninguna capacidad. Hermanos, y Cristo en la cruz pagó ese precio. ¿Hay alguien aquí en esta tarde que no es salvo? Que no ha entendido el precio tan alto que en la cruz este bendito Salvador que lleva con toda dignidad el título de el Redentor pagó por ti y pagó por mí. Pero estoy pensando en el efecto que eso debe causar en la vida de todo creyente. Hemos cantado, no soy mío, Jesucristo. Tú me redimiste a mí, me compraste con tu sangre, pertenezco ahora a ti. Y es llamativo lo que aprendemos en 1 Corintios capítulo 6. El contexto del versículo 19 y 20 comienza en el versículo 12. Fíjese lo que dice allí. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Ese era un dicho de la sociedad corintiana. Decía que si uno tenía hambre tenía que comer porque la comida había sido hecha para el vientre y el vientre para la comida. Y ese era un dicho que se usaba para promover la inmoralidad. Si usted quiere placer, reciba placer. Ese era lo que estaba detrás de esas palabras. Y en Corinto, como hemos escuchado, el pecado, la inmoralidad era campante.
a lomo de caballo cabalgaba en la sociedad. De manera que Primera de Corintios capítulo 6 tiene un sentido moral. ¿Cómo afecta mi vida saber que no soy mío, que Cristo me redimió? Dice entonces el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿cómo me afecta saber que no soy mío? Que yo no debo usar este cuerpo para algo que no sea santo, para algo que no dé gloria. Fíjese lo que dice el versículo 20, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. Hermanos, en Corinto, como lo dice Pablo a los romanos, el cuerpo había sido usado para usos viles. Romanos, el apóstol Pablo dice que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, indicando que el cuerpo tiene una honra, y usarlo para aquello para lo cual Dios no lo ha hecho es deshonrar el cuerpo. Yo sé que hay hermanos que traemos las marcas del mundo. Pero si alguno pregunta si un creyente se puede tatuar, se debe tatuar. Bueno, uno puede hacerlo, ¿verdad? Pero no debe hacerlo. ¿Por qué razón? Porque este cuerpo no es mío. ¿Cómo debo vestir el cuerpo? Hermanos, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. La forma como nos vestimos, no solamente para venir a las reuniones de la asamblea, la forma como nos presentamos allá afuera, debe expresar que glorificamos a Dios en nuestros cuerpos. Porque la inmoralidad vinculada al cuerpo comienza por la forma de vestir. Y el cuerpo es todo el cuerpo. El cabello. ¿Qué debe hacer la hermana con el cabello? ¿Qué hace el varón con el cabello? Todo nuestro cuerpo debe ser usado para glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Me llama la atención esto, hermanos. He dicho que diagonal a nuestra casa allá en Cali hay una congregación carismática y ellos casi todo el tiempo de la reunión dicen gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero yo quiero animar a mis queridos hermanos jóvenes. Vea en la Biblia lo que da gloria a Dios. Dios no recibe gloria de una repetición mecánica, vacía, en que yo diga emocionado, gloria a Dios. El Nuevo Testamento nos enseña qué cosas dan gloria a Dios. Y uno de ellos es el trato digno de mi cuerpo. Pero dije de mi cuerpo, pero no quiero contradecirme. Este cuerpo no es nuestro, ¿verdad?
El cuerpo que el Señor nos ha dado para servirle aquí. Pero fijémonos que en el capítulo 7 hay un lenguaje parecido. Fíjese que en el capítulo 6 dice, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Entonces en el capítulo 6 y verso 20, el énfasis es la compra, el negocio. Pero en el capítulo 7, versículo 23 dice, por precio fuisteis comprados. Y esa forma de decirlo, a pesar de que en un sentido habla de la misma verdad, pone el énfasis en otra verdad muy importante. No está pensando el apóstol en el capítulo 7 tanto en la compra, sino en el precio. Porque en el capítulo 7 el efecto ya no es moral como en el capítulo 6. En el capítulo 7 el efecto es social. Por eso dice el versículo 23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. En mi relación, mis relaciones sociales, interpersonales. En el capítulo 7 el apóstol va a hablar de relaciones sociales legítimas. El soltero, el casado, el que está separado o el que se piensa separar. Y ninguna de esas relaciones, dice él, debe ser un causal para que yo no pueda servir al que me compró. Por ejemplo, Jacob, en un sentido, compró a su esposa, trabajando 7 años, ¿no? 7 años. Y luego tuvo que trabajar otros 7, porque le hicieron trampa, 14 años. Y vamos a suponer que un hombre que ha trabajado 14 años por una mujer le mande a hacer algo que el Señor no le mandaría. Y él diga, mira, tienes que obedecerme porque yo pagué por ti 14 años de duro trabajo. Pero ya va. ¿Cuál es el precio que el Señor pagó por nosotros, por ti, creyente? No hay otro precio igual. El precio tan costoso de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor nos ayude. El sentido de no os hagáis esclavos de los hombres es que yo no debo en este sentido, buscar agradar a los hombres. No es que yo debo ser odioso o esforzarme por ser odioso. Pero mi principal objetivo en mis relaciones personales, en mis relaciones sociales, mi principal objetivo es agradar al que pagó tan alto precio por mí. La sociedad presiona. Hermanas que trabajan en ambientes de oficina, donde le dicen, mira, pero tienes que usar esta prenda. Tienes que usar pantalones. O tienes que pintarte. No. Hermanos, por precio fuisteis comprados. Glorifiquemos en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, al que pagó tan alto precio por nosotros. Pero hemos leído en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 una palabra muy que me llama la atención.
Ya hemos leído el contexto. El contexto es el llamado de Dios a una vida santa dedicada al Señor. Una vida donde Dios reciba de mí y de cada uno de nosotros lo que Él merece. El contexto de Primera de Pedro es la salida de Israel de Egipto. Y la redención por la sangre preciosa del Cordero. Pero dice el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Esa palabra del versículo 18, sabiendo. Casi en todas las ocasiones en que ocurre en el Nuevo Testamento tiene que ver con pensar. Esto no es una cuestión, hermanos, de sentir. No tenemos que sentir nada. Tenemos que pensar en nosotros como aquellos que han sido redimidos y que no pertenecen a este mundo, que somos peregrinos, porque ese es el sentido en Primera de Pedro, como peregrinos y extranjeros, y debemos pensar en nosotros como personas que han sido redimidas. Por ejemplo, un creyente en cine. Hace días atrás un hermano me preguntó, ¿un creyente puede ir a cine? Sí puede ir, ¿verdad? Pero si Cristo, si mi Señor, estuviese hablando reverentemente, de cuerpo presente aquí, ¿Él me acompañaría al cine? Entonces, hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Pero el Señor nos libertó, hermanos, con el propósito de que usemos nuestra libertad para servirle a Él, para agradarle a Él. Y el sentido de servirle es hacer lo que a Él le agrada. ¡Qué privilegio! Antes no podíamos, ni pensábamos, no teníamos esa capacidad. Pero ahora por su redención, por la obra del Espíritu en nosotros, Él nos ha capacitado para hacer algo que a Él le agrada. Ese es el uso de nuestra libertad. Señor, tú me redimiste. Me compraste con tu sangre. Yo ya no quiero vivir para mí. Sería el error más triste que cometiésemos después de ser salvados. Hermanos, el Señor nos ayude a pensar en nosotros como aquellos que han sido redimidos y que tenemos el más alto de los deberes, el más grande de los privilegios, de usar esta libertad para servir al más grande y al mejor de los amos. Que Él prospere su palabra.